Hola chicos, en este vídeo os voy a explicar o a recordar el teorema de Pitágoras. Primera cosa importante, ¿cuándo podemos aplicar el teorema de Pitágoras? Para poder aplicar el teorema de Pitágoras necesitamos tener un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados, ¿vale? Aquí tenemos un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, luego este triángulo es un triángulo rectángulo y por lo tanto cumple el teorema de Pitágoras. Para poder aplicar el teorema de Pitágoras necesitamos saber quién es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo y cuáles son los catetos. Bien, la hipotenusa siempre es el lado más largo, en este caso el lado A. Y los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados, estos de aquí. Luego B y C serían los catetos, forman el ángulo de 90 grados y el otro, que es el más largo de todos, es la hipotenusa. Bueno, pues una vez que sabemos que el triángulo es rectángulo y hemos localizado quién es la hipotenusa y cuáles son los catetos, se cumple siempre que este lado, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, a la suma de este lado, que es uno de los catetos al cuadrado, más este lado, que es otro cateto al cuadrado. La suma de esas dos tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Para qué nos sirve esto? Pues mirad, aquí os he puesto unos ejemplos de aplicación para que veáis cómo se puede utilizar, ¿vale? Mirad, yo aquí tengo un triángulo que sé que es un triángulo rectángulo porque tiene aquí un ángulo de 90 grados. Y en ese triángulo sabemos que la hipotenusa mide 5. Un cateto es 4, me da igual que sean centímetros, metros, las unidades que sean, ¿vale? Siempre las mismas unidades uno y otro. Y el otro cateto, no sé cuánto mide, pues lo puedo calcular. Como es un triángulo rectángulo, cumple el teorema de Pitágoras, es decir, que la hipotenusa al cuadrado, 5 al cuadrado, es igual a un cateto que es x al cuadrado, más el otro cateto que es 4 al cuadrado. Luego nos queda que x al cuadrado es 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Este 4 que está aquí sumando pasa restando y nos quedará x cuadrado igual a 5 cuadrado menos 4 cuadrado, es decir, 25 menos 16, que vale 9, y si x al cuadrado es 9, entonces x es la raíz de 9, que vale 3. Aquí, para resolver esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado, tendríamos que haber puesto más menos 3, las dos soluciones de la ecuación de segundo grado. Pero como estamos calculando la longitud de este lado, sabemos que tiene que ser positivo, entonces ya solo cojo la solución positiva. X igual a la raíz de 9, que es 3. ¿Vale? Este es un ejemplo de aplicación del teorema de Pitágoras. Cuando nos falta o un cateto o nos falta la hipotenusa, escribimos la ecuación de Pitágoras y despejamos lo que nos falta. La otra aplicación del teorema de Pitágoras es saber si un triángulo que no sabemos si es rectángulo o no, pues podemos poder demostrar si lo es o no. Como sabemos que si es rectángulo tiene que cumplir el teorema de Pitágoras, yo aquí tengo un triángulo que parece rectángulo, parece que esto es de 90 grados, pero vamos a comprobar si esto es o no lo es. Y para comprobarlo tiene que cumplir el teorema de Pitágoras. Si no lo cumple es que no es rectángulo. Y el teorema de Pitágoras me dice que el lado más largo, que es 10 al cuadrado, tiene que ser igual a 6 al cuadrado más 7 al cuadrado. Si yo lo calculo, 10 al cuadrado es 100, y cuando calculo 6 al cuadrado más 7 al cuadrado, esto me da 85. 100 es distinto de 85, luego puedo asegurar que no es un triángulo rectángulo.
Para que fuera un triángulo rectángulo me tendría que dar, aquí en vez de 85 me tendría que dar 100, que 100 sí es 100. Además, como 100 es mayor que 85, entonces el triángulo es obtusángulo. Y si 100 fuera menor que 85, que no lo es, sería un triángulo acutángulo. ¿Vale? Si la hipotenusa es más pequeña, la hipotenusa al cuadrado es más pequeña que la suma de los cuadrados de los otros dos, entonces sería un triángulo acutángulo. Si el mayor al cuadrado es más grande que la suma de los otros dos al cuadrado, entonces es un triángulo obtusángulo. Esto de aquí es, ¿vale?, como una curiosidad. Pero es muy importante saber que si no son iguales, no puede ser un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo. Un saludo y manteneros sanos.